Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos los que nos están pues siguiendo y escuchando en esta transmisión. Bueno, mi nombre es Lilia Vallardo, a nombre del Colegio de Jalisco y en representación del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Les doy la más cordial bienvenida y bueno, pues me permitiré pues hacer las presentaciones de esta tarde. Y bueno, pues en esta ocasión, con motivo del Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, tenemos una invitada especial que es la maestra Carla Mote, bueno, es candidata a doctora por la UNAM, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, ella nos acompaña desde la Ciudad de México, entonces ha hecho el esfuerzo de venir de manera presencial aquí al Colegio de Jalisco. Y bueno, pues también le doy la más cordial bienvenida a mi compañera en la moderación de este evento, que es la doctora Hilda Monraz. Bienvenida, Hilda. Gracias. Ella, bueno, también es coordinadora junto con su servidora del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Y bueno, pues gracias a todos los que nos están escuchando de manera presencial. Bueno, nos está acompañando el presidente del Colegio de Jalisco, el doctor Roberto Arias, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues agradecemos también pues a todos los que nos están escuchando por las redes sociales del Colegio de Jalisco y del Seminario Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Quisiera leer una semblanza breve de la maestra Carla Mote, bueno, que resume su trayectoria académica. Y bueno, ella es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y candidata a doctora en Historia por la misma institución, especialista en Historia Política de México Contemporáneo. Sus temas de interés son la historia parlamentaria, historia de las mujeres e historia de la UNAM. Escribe mensualmente en la revista Sentido Común y en El Soberano. Ha participado en proyectos de divulgación de historia de México en Grupo Carso, Fundación Carlos Slim, Proyecto Wikiméxico, la app Aprende y la plataforma UNESCO Rupestre. También fue locutora y coproductora del programa de radio por internet Interruptus Radio entre 2015 y 2022, así como responsable del proyecto Interrumpus Radio La Innombrable, ganadora del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico PECDA 2018 de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Actualmente transmite en Radio Ciudadana del IMER, Instituto Mexicano de la Radio, y es investigadora del INER, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México. Fue editora del periódico feminista La Regeneración de la Secretaría de Mujeres del CEN de Morena entre 2019 y 2022. Esta tarde nos va a presentar la conferencia Violencia Política, Leyes y Usos Políticos. Y bueno, les recordamos que este evento está siendo grabado y bueno, pues lo pueden volver a escuchar en nuestras redes sociales. Bienvenida, Carla, nuevamente. Muchísimas gracias, doctora Lilia. Muchísimas gracias, doctora Hilda, por la oportunidad de platicar acerca de este tema que me parece muy interesante. He tenido la oportunidad de analizarlo, sobre todo desde la perspectiva de la política contemporánea y bueno, particularmente por mi formación, pues tiendo naturalmente a observar los fenómenos coyunturales del presente también con una perspectiva histórica. Por lo tanto, bueno, esta temática en particular de la violencia política en contra de las mujeres, creo que resulta muy interesante, sobre todo en esta coyuntura, dado que en nuestro país estamos cerca de una elección en donde, lo sabemos, la paridad de género es uno de los principios políticos que se han establecido como un derecho constitucional de todas las mujeres y que por lo tanto juegan a favor de la mayor participación de mujeres en las contiendas políticas de todos los partidos por mandato constitucional. Por lo tanto, la mayor participación de mujeres, y eso es
un hecho que es incontrovertible y ha sido analizado por especialistas en materia jurídica en los tribunales electorales. También ha traído consigo un aumento en los casos de violencia política. Entonces, lo que yo quisiera traer esta tarde es una reflexión colectiva sobre este tema que me parece muy importante analizar lo que implica la violencia política, pues en términos generales, porque es algo que desafortunadamente observamos cotidianamente y que se incrementa significativamente en los periodos electorales y sobre todo en las campañas, pero también enmarcado en la conmemoración que está en puerta, que es la del 25 de noviembre, el Día Internacional de la eliminación de la violencia hacia las mujeres, porque sin duda, pues es un tipo de violencia que desde mi punto de vista afecta a toda la sociedad en su conjunto, particularmente a las mujeres, porque quienes toman la decisión de contender para un cargo público, de presentarse en lo que implica la arena política, que es un espacio duro, que es un espacio de confrontación ideológica, de ideas, etcétera, pues están en el foco, digamos, mediático, en el foco de la ciudadanía. Y cuando observamos que a una mujer la atacan por razones asociadas a los estereotipos sexistas, entonces eso pues incrementa la noción social en su conjunto de lo que puede o no hacerse hacia las mujeres. Por eso yo estoy convencida de que los casos de violencia política contra las mujeres implican también una pedagogía de lo que se puede o no decir en la arena pública, es decir, son casos que le enseñan a toda la población y a la ciudadanía cuál es el lugar de las mujeres, que en un modelo tradicional las mujeres, lo sabemos, pues habían sido confinadas a los espacios privados y la participación pública, la participación política costó décadas de lucha de las mujeres en general. Y bueno, vamos a repasar un poco esa historia y más o menos estructuré esta charla a través de primero ver cuáles son los datos contemporáneos, los datos más recientes que arrojan las sentencias que han emitido los tribunales electorales en torno a la violencia política. También vamos a hablar un poco de la paridad, lo que implica esta garantía constitucional actualmente y cómo se llegó a este ascenso de este principio político al más alto nivel, que es la Carta Magna. Posteriormente voy a abordar a muy grandes rasgos lo que ha implicado la legislación en torno a la violencia política en razón de género, que así se denomina este paquete de reformas que se aprobaron en 2020 y se publicaron en 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Voy a dar algunos ejemplos también de cómo esta normatividad también se introduce a la arena política y tiene una utilización que puede ser alevosa para meterla como parte de las disputas entre contendientes políticos, lo cual implica una problematización también de cómo justamente esta normatividad, pues llevada a la arena política, quizá no está en todos los casos siendo utilizada específicamente para sancionar los casos de violencia, sino para atacarse políticamente entre adversarios políticos que incluso llegan a perder sus derechos políticos a través de esta normatividad. Y por último, voy a hablar brevemente de mi experiencia dentro de un órgano intrapartidario que tiene facultades en torno a la violencia política en razón de género. Al respecto, quisiera de inicio comentarles que mi experiencia en ese sentido se da a través de, primero, la Secretaría de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en donde pude colaborar entre el 2019 y septiembre del 2022 y a partir del 2022 en esta misma instancia, pero a nivel estatal, en el Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México. Una de las facultades estatutarias de estas secretarías, que son del órgano ejecutivo del partido de Morena,
tienen dentro de sus facultades el acompañamiento de los casos de violencia política en razón de género. Esto es una obligación de todos los partidos políticos tener instancias específicas que no solamente atiendan estos casos de violencia dentro de su propia normatividad interna, sino también trabajar por la formación política y la capacitación para que las militantes, las simpatizantes o quienes de acuerdo con sus estatutos puedan contender internamente en un partido político puedan hacerlo en una vida libre de violencia, es decir, que conozcan cuáles son las instancias a las que pueden acudir en caso de tener alguna situación de esta índole. Entonces, bueno, sin más, voy a comenzar con esta estructura que planteé para la charla de esta tarde. Y también, pues, al final habrá un espacio para poder discutir, platicar acerca de este tema que, pues, sí quisiera decir de inicio que tiene cierta polémica, que es algo que está en proceso, que todas las normatividades siempre están en constante revisión, no es la excepción la cuestión de la violencia política hacia las mujeres, y es algo en lo que yo creo que todas las instancias pues han estado trabajando. Nada más para recordar, es muy común que después de los procesos electorales se revisen las leyes electorales por diversas razones y que las reformas electorales vengan después de ejercicios de las contiendas, de las campañas, de las elecciones, porque la arquitectura jurídica electoral mexicana es compleja. Pero entre otras razones es porque se está revisando constantemente y desde mi punto de vista, esta cuestión de la violencia política en razón de género es algo que tendrá que tener en su momento una revisión por parte de pues todas las instancias y en particular de los órganos legislativos. Entonces, bueno, para comenzar, quiero citar un texto que fue publicado recientemente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se titula Violencia política contra las mujeres en razón de género, que es un análisis de las sentencias que se han emitido en torno a esta cuestión desde el 2016 hasta el 2022. Y en este texto, las investigadoras y los investigadores recogen que hay un total de 1,881 sentencias ya emitidas por los tribunales sobre la violencia política en contra de las mujeres. Y de estas 1,881, el 48%, es decir, casi la mitad, únicamente se refieren al periodo que va del 2020 al 2021, lo cual nos indica que en procesos electorales, en periodos electorales, se intensifica la violencia política en contra de las mujeres. Entonces, aquí quisiera hacer una acotación. Este estudio inicia en el 2016, pero la tipificación penal de la violencia política en razón de género se discutió legislativamente en el 2020 y se emitió hasta abril del 2021, con lo que nos arroja es que los casos de violencia política fueron atendidos a través de protocolos y se fue creando jurisprudencia para poder ya emitir la ley hasta el 2021. Entonces, fue un camino largo que tuvo que recorrerse de denuncias por parte de mujeres que vieron vulnerados sus derechos políticos cuando todavía no existía una legislación enfocada en prevenir, sancionar y reparar los actos de violencia política en razón de género. Entonces, tenemos esta legislación y como conclusión de estos números, podemos decir que entre más mujeres hay en la política, hay más violencia en contra de las mujeres. Y también dentro de este estudio se concluye que las formas más comunes o más recurrentes de violencia en contra de las mujeres son que se registra a candidatas mujeres en distritos perdedores o que tienen poca competitividad política, lo cual también es algo que el propio Instituto Nacional Electoral ha tratado de ir revirtiendo con diversas medidas sancionadoras para los partidos que utilicen esta medida
como un mecanismo para que solamente los hombres se vayan a los distritos o a los cargos electorales que tienen mayores posibilidades de ganar y que a las mujeres las manden a los lugares en donde pues hay menor posibilidad de que ganen, ¿no? Eso era algo recurrente y yo lo que les platico es que el caso más reciente, que seguramente ustedes tienen noción de ello, es la reciente, los procesos recientes de los partidos políticos para elegir a gubernaturas del país, que son 9 gubernaturas en total, de los cuales por un lineamiento del Instituto Nacional Electoral se obliga a los partidos a postular a 5 mujeres y a 4 hombres, bajo el principio de que pues hay una brecha todavía muy grande para llegar a la paridad en términos de los ejecutivos de las entidades federativas y que además siempre el INE actúa bajo este principio de que cuando se trate de un número impar, como en este caso son 9, se va a utilizar el número mayor, que en este caso son 5 para las mujeres y 4 para los hombres. Entonces, una de las discusiones que se tuvieron que dar dentro de todos los partidos políticos fue que no únicamente podían postular en esta fórmula de 5 versus 4 para los partidos nacionales a 5 mujeres, ni de forma aleatoria, ni darles a las mujeres los estados en donde tienen menos posibilidades de ganar, sino que tienen que demostrar ante el INE que tienen competitividad para poder ganar en esos espacios. Entonces, eso formó parte de los lineamientos para elegir a las candidaturas. Otro de los casos más recurrentes que se rescatan en este texto es la inequidad en recursos para campañas y tiempo de publicidad en radio y televisión. Es decir, que los partidos políticos destinen mayores recursos a las candidaturas de varones frente a las de mujeres. El otro es represalias por defender cuestiones que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos o temas tal cual de violencia en contra de las mujeres. Otro es que haya un registro simulado de candidatas que después renuncian. A este fenómeno político se le ha llamado popularmente como las Juanitas, que fue en su momento muy conocido este denominativo, que si recordarán viene del caso del candidato Juanito en la Ciudad de México para la alcaldía de Iztapalapa en el 2009, que por una decisión injusta del entonces Instituto Federal Electoral, IFE, pues se cancela la candidatura de quien contendía para ese momento por el PRD, que era la candidata Clara Brugada, quien por cierto ahora va como candidata única para ser por parte de Morena la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. En ese momento, el acuerdo que hacen entre el PT, que es el partido donde estaba Juanito, que es un exboxeador, un personaje muy, ¿cuál es la palabra que tenía en mente? Muy, sí, muy polémico, muy popular, estrafalario. Hacen el acuerdo entre el PT y el PRD y entonces lo que se promete a la ciudadanía, lo que va a suceder es que se votaría por Juanito para que él cediera el lugar a Clara Brugada. Y entonces, bajo ese acuerdo, en pocos días, realmente fue una hazaña importante en su momento del PRD, gana Juanito la elección y efectivamente a regañadientes, porque después ya no quería ceder la delegación, que en ese momento era delegado todavía, sí termina dándole el espacio a Clara Brugada, que fue el primer gobierno que ella tuvo en la delegación, todavía Iztapalapa, ahora ya son alcaldías. Pero entonces, de este caso político, esta denominación de las Juanitas se hace porque justamente es el mismo fenómeno. Se hacen fórmulas de, ya sea para diputados locales o para diputados federales o para senadores, en donde está el diputado propietario, en este caso candidata a diputada propietaria, diputado suplente, con el objetivo de que la mujer renuncie a su cargo. Entonces, a ese fenómeno se le denominó las Juanitas y es otra situación de violencia política que tiene que ver con no dejar a las mujeres en los cargos para los que ellas ganan por acuerdos políticos cupulares
y eso también está ya sancionado dentro de esta tipificación que se hace en el 2021. El otro es el ocultamiento de información, es decir, que a una mujer, ya sea que contienda por un cargo durante las campañas, se le oculta información acerca de su distrito, de los derechos que tiene o sus facultades, o bien eso también se puede hacer mientras gobierna. Y el otro es uso inadecuado del presupuesto de gasto etiquetado o gasto programado que ejercen los partidos políticos. Esto es muy importante porque desde el 2008 los partidos políticos tienen la obligación de destinar un porcentaje del presupuesto total del partido en la capacitación política de las mujeres y en las instancias que atiendan casos de violencia, que es justamente en la instancia en donde yo he podido desempeñarme. Entonces, el hecho de que los partidos políticos, en vez de destinar este presupuesto a eso en particular, lo utilicen en otra cosa, también forma parte de los actos más recurrentes de violencia política en contra de las mujeres. Y bueno, lo que consigna esta información es que efectivamente cuando hay más mujeres en la política, contendiendo en la política, reciben más violencia política por el hecho de ser mujeres, a lo que se le conoce como violencia política en razón de género. Y esto entonces no puede explicarse sin el proceso de obtención de la paridad como un principio constitucional. Y bueno, para no hablar demasiado de la historia de la paridad política, solamente referiré que, bueno, como deben saber, este año se conmemoraron los 70 años de el otorgamiento del derecho al voto de las mujeres. Este es un momento histórico importantísimo que ocurre el 17 de octubre de 1953 con la publicación de esta reforma constitucional del artículo 35 en el Diario Oficial de la Federación. Y a partir de esa publicación, que es cuando las mujeres ya pueden votar y ser votadas para cargos a nivel federal, lo que va ocurriendo es un acceso de ellas a cuentagotas. Si lo vemos en perspectiva, son 70 años en el que el porcentaje de mujeres participando en la vida pública, en la política, fueron realmente pocas proporcionalmente con respecto a los hombres. Por poner algunos ejemplos, el número de gobernadoras que hubo entre 1953, bueno, la primera llega en 1979, hasta el 2018 fueron 7, en comparación con el número de gobernadores que pensemos que se eligen cada 6 años y son 32 estados de la República. Entonces, así para todos los cargos políticos. Las primeras senadoras fueron 4, las primeras diputadas fueron 4, llegan en 1955, en 1964 llegan las 2 primeras senadoras, hasta el 79 llega la primera gobernadora y así si rastreamos este proceso de participación política, observamos que pues el entorno patriarcal en el que se constituye la política mexicana, que fue desde sus orígenes excluyente de la participación de las mujeres, pues tuvo que pues implicar un proceso que fue muy largo para que pudieran cada vez haber más mujeres en estos espacios. Platicando con una funcionaria del INE, ella me decía que existen 2 modelos de empuje de la participación política de las mujeres. Uno, el que se denomina la vía lenta, y otro es el que se denomina la vía rápida. La vía lenta se ha implementado en algunos países europeos, en donde se opta por medidas, digamos, suaves, como fomentar la participación política de las mujeres a través de la formación de cuadros dentro de los partidos, y se busca incentivar su participación, justo como lo dice su nombre, de forma lenta. Se cree que es un proceso al que van a avanzar todas las sociedades y que lo que se tiene que hacer es facilitar su participación, no con medidas coercitivas, como sí pasa con la vía rápida. Lo que sucede en nuestro país es la denominada vía rápida, que se hace a través de las llamadas
cuotas de género. Estas cuotas son en realidad acciones afirmativas que tienen el principio de que se van a implementar de forma temporal mientras van accediendo más y más mujeres. El ideal de estas medidas es que no tuviéramos que tenerlas, es decir, que los partidos y que las mujeres llegaran a sus cargos sin necesidad de que hubiera una sanción hacia los partidos políticos, pero desafortunadamente la historia demuestra que eso pues no sucedía. Entonces, lo que comienza a implementarse en nuestro país como la vía rápida de acceso de las mujeres a la política es estas cuotas que empiezan en 1996, primero con un porcentaje de 30% y 70%. Lo que dice en su momento el Instituto Federal Electoral es que los partidos debían, como una misión ética, postular a no más de 70% de personas de un sexo, lo cual pues implicaba que fueran 70% hombres y 30% mujeres, pero inicialmente no se imponen sanciones, lo que se hace es una recomendación a los partidos políticos. Esto no funciona porque no hacen caso, si de por sí ya tenían estrategias como las que he relatado aquí, como las llamadas Juanitas para que no participen las mujeres, se tuvo que hacer obligatorio. Y entonces en el 2002 ya se implementa este mismo porcentaje que es 30%, 70%, pero con una obligatoriedad por parte de los partidos políticos. Y este porcentaje aumenta 6 años después, hasta el 2008, a un 60-40. Es decir, las medidas afirmativas se van acercando a la paridad política, o lo que ahora consideramos paridad. En el 2014 se hace una reforma política que fue muy profunda y muy importante, en donde ya se establecen 50-50, lo cual todavía no implica paridad, y eso es muy importante porque esta medida que se implementa en 2014 lo que expone es que hombres y mujeres deben ser por obligatoriedad de los partidos políticos postulados en 50-50, pero todavía esto es una cuota o una medida afirmativa. En el 2019, que es la última reforma que tenemos en la materia, se establece en la Constitución la paridad como un derecho de todas las mexicanas. Y aquí sí es muy importante insistir en que la paridad no es una cuota, no es una medida afirmativa. La paridad ya es un derecho constitucional que está en el más alto nivel y por lo tanto implica un derecho de todas las mexicanas. Esta visión es muy importante porque el hecho de que ascienda a nivel constitucional lo que implica es que primero para revertirlo se necesita un proceso político que seguramente no será fácil, porque aparte esta reforma que se aprueba en 2019, perdón, sí tuvo la característica de ser acogida por todos los partidos políticos. Ahí sí fue una unidad que hicieron las mujeres, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y venían de todas las facciones políticas. Entonces, yo siempre lo digo en donde puedo, cuando a las mujeres nos digan que la paridad es una cuota o cuando hablen de la obligación que tienen los partidos para postular en igual número a hombres y mujeres, debemos de decir que no es una cuota, es un derecho constitucional de todas las mexicanas por un reconocimiento de que somos incluso más de la mitad de la población y debemos de tener derecho a una representación en esta proporción demográfica. Entonces, esta reforma es un paquete en realidad esta reforma es constitucional y ahora sí viene, al año siguiente comienza la discusión legislativa para castigar los casos de violencia política en razón de género. Y aquí es muy importante también que el antecedente viene también del 2014, que es el mismo año en que se establece el 50-50 como medida afirmativa, se tipifica la violencia política, es decir, ya se nombra en la legislación electoral, pero no tiene todavía en ese año leyes secundarias.
Es decir, no existe puntualmente cuáles van a ser las acciones que constituyan violencia política, ni tampoco las sanciones. Para que eso ocurra, pasan 7 años, que es hasta el 2000, no, perdón, 6 años, hasta el 2020 con esta reforma que les comento, que esta sí ya consta de un paquete que son 8 leyes, que son en donde ya se establece puntualmente lo que constituye violencia política en razón de género. Y sobre todo se incluye, digamos, la tipificación más extensa y más clara en la ley de las mexicanas a una vida libre de violencia. Quizá no es el nombre exacto, pero bueno, es una ley que tiene un nombre muy largo. Y esta ley es una ley que tiene sus bases en los derechos humanos de las mujeres y en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que tienen como una garantía justamente el derecho de todas las mujeres a participar políticamente, lo que implica votar, ser votada, su derecho a la asociación, a la afiliación a cualquier grupo político o asociación política, a integrar autoridades electorales, de cualquier ámbito del gobierno, gubernamentales como funcionarias, etcétera. Y es entonces que tenemos una definición de lo que implica ya en esta ley, en la de el derecho de las mexicanas a una vida libre de violencia, de lo que implica la violencia política. De acuerdo con la legislación, violencia política es todas aquellas acciones u omisiones, tanto en la esfera pública o privada, que busquen o tengan por objeto resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, el acceso al ejercicio de un cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización o bien el acceso y ejercicio a las prerrogativas cuando se trate de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Es decir, contempla tanto lo que sucede durante las campañas políticas, cuando están contendiendo por un cargo, cuando se inscriben y también cuando ejercen algún cargo público. Es decir, en el proceso electoral o en el ejercicio de su cargo. Y yo quiero muy rápidamente hablarles de cuáles son las conductas que de acuerdo con esta ley del 2021 se considera violencia política en razón de género. La ley contempla un total de 22 situaciones que podrían considerarse violencia política. Incumplir disposiciones jurídicas que reconozcan el ejercicio pleno de los derechos, restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, obstaculizar sus derechos de asociación, ocultar información, por ejemplo, de alguna convocatoria pública, registro de candidaturas, o cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección información falsa, incompleta, proporcionar datos falsos de las autoridades administrativas, electorales, obstaculizar la campaña de una mujer que está contendiendo, distribuir propaganda política o electoral que la calumnie, la degrade, la descalifique, basándose en estereotipos de género. Y esto es muy importante porque yo creo que es lo que más vemos durante las campañas, que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres. Y yo quisiera poner el acento en esto porque vamos a hablar de algunos ejemplos de cosas que han ocurrido y que ya se han sancionado como violencia política en contra de las mujeres en función de esto, que tiene que ver con reproducir estereotipos sexistas en contra de las mujeres, lo cual en ocasiones puede ser muy nítido, puede ser muy evidente, pero también tiene cierto grado de subjetividad e interpretación de las autoridades. Difamar, calumniar, injurar
o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas con base en los estereotipos sexistas, divulgar imágenes o información privada de una mujer, ya sea candidata o en funciones, y ahí es por cualquier medio, amenazar o intimidar a una mujer para propiciar su renuncia, impedir que las mujeres electas a cualquier cargo tomen protesta, es decir, tal cual que el día que les toca ir a tomar protesta se les impida acceder al espacio donde tienen que realizar esta labor, restringir sus derechos políticos con base en la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos. Esto sobre todo está planteado para el caso de las mujeres indígenas, en las que hay todavía este sistema normativo interno que antes se mal llamaba usos y costumbres. Imponer con base en estereotipos de género, realización de actividades que no tienen que ver con las facultades de su cargo. Por ejemplo, que a una regidora en un municipio se le ponga a hacer tareas que no tienen que ver con sus funciones, ¿no? Que pueden ir desde barrer el espacio, ir a servir café, etcétera. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por estar embarazada o en cualquier periodo de gestación, parto, puerperio, o impedirle tomar su cargo después de que tiene su licencia de maternidad. Este también es muy importante, el que voy a decir, que dice ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos. Y lo digo porque este punto, si se dan cuenta, engloba a todos los tipos, como que tenemos claridad de los tipos de violencia que se pueden ejercer contra una mujer, lo cual tiene que integrarse en una legislación de este tipo, pero repito que también puede estar abierto a una interpretación del juzgador, lo cual pasa con cualquier normatividad. Y nada más les platico que una de las sanciones a las que pueden recurrir los tribunales es la inscripción en un registro público de personas sancionadas por delitos de violencia política en razón de género. Y cuando uno revisa esta lista, que es pública, está en la página del INE, de hecho ahí hay inscritas a más de 300 personas, y se pone ahí qué tipo de delito es. Puede ser económico, sexual, patrimonial, etcétera, e incluso psicológico. Entonces, todo esto, este artículo en particular, se utiliza tal cual para cómo van a ser consignadas las personas que son sancionadas con su aparición en este registro, que además, dentro de las normativas de las sanciones de esta ley, está que una persona que está inscrita en este registro no pueda contender para un cargo público. Y ha habido varios casos de personas de los más altos cargos políticos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que han sido inscritas en este registro, y que esta cuestión es uno de los puntos que desde mi particular perspectiva provoca también que la violencia política en razón de género se pueda utilizar como un mecanismo de disputa política, porque a la persona que se le acusa se la puede inscribir en este registro y con eso acabar con su carrera política. Entonces, muchas veces, o sí llega a ocurrir, más bien han habido casos en los que más allá de la reparación del daño, lo que se busca es que esa persona aparezca en el registro para acabar con su carrera política. Desde mi punto de vista, sería mucho más relevante la reparación del daño y la garantía de no repetición que acabar con los derechos políticos de una persona, sobre todo porque los derechos políticos son un derecho humano y coartar la posibilidad de que una persona participe políticamente es en sí una medida muy grave, pero así está en la normatividad. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo, por ejemplo, los recursos de un municipio a una mujer que ostenta el cargo de presidenta municipal, pueden ser
para pago de salarios, dietas u otras prestaciones, obligar a una mujer mediante fuerza, presión o intimidación a firmar documentos, avalar decisiones contra su voluntad, obstaculizar su acceso a la justicia para sus derechos políticos, limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente a su cargo, imponer sanciones injustificadas o abusivas, y ya para finalizar, cualquier forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad, libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión que afecte a sus derechos político-electorales. Entonces, como vemos, es un catálogo amplio en el que esta normatividad busca proteger a las mujeres para evitar que sufran violencia política en razón de género. Las instancias que están facultadas para poder sancionarlo son la penal a través de las fiscalías y la electoral, que son los tribunales electorales. Y bueno, yo quisiera hablar de algunos ejemplos de algunos casos que podemos platicar también porque son de conocimiento público. Hay muchos casos que yo creo que su divulgación también puede ser complicada, pero hay otros, sobre todo los que están, digamos, más en el ojo público por ser de mayor nivel, que son ampliamente conocidos, que son, digamos, algunos que nos pueden dar vista o dar como que una noción de lo que implica el uso de esta ley y en particular los usos políticos que puede tener la legislación que tenemos disponible para sancionar la violencia política contra las mujeres. Les voy a platicar de uno que yo tuve personalmente, digamos que cercanía con él, porque fue la de una candidata a alcaldesa de la alcaldía Coyoacán, que era donde yo vivía en ese momento, y fue en el 2018. Esto fue previo a que existiera toda esta normatividad. Yo creo que en vista de que tenemos ya estas normas, es algo que difícilmente podría repetirse, lo cual yo celebro. Esta candidata era María Rojo, que la recuerdan porque es una actriz del periodo del cine mexicano de los años 70, 80, muy reconocida, que en algunos de sus trabajos cinematográficos ella hizo algunos desnudos, como muchas películas de la época. Entonces, en ese año se repartió publicidad en donde había fotogramas de estas películas donde la entonces candidata aparecía desnuda y los letreros que ponían tal cual era, ¿te gustaría que ella sea tu alcaldesa? Como con letras rojas y una cosa muy agresiva. Entonces, esto a mí me parece uno de los casos más extremos que puede haber de violencia política en el caso de las campañas con distribución de material que lesiona la dignidad de una mujer, pero sobre todo con el componente de estar basado en estereotipos sexistas, de lo que implica para una mujer que se distribuyan imágenes en donde aparece desnuda, con todo, y que esas imágenes son públicas porque es cine y están disponibles, digamos que para cualquiera que vea estas películas. Pero repito, en este momento no existía esta legislación y es como muy nítido el caso de lo que podríamos denominar violencia política en razón de género. Y bueno, ha habido, después de la legislación, algunos otros casos que no son tan nítidos. Es decir, donde esta amplitud de las situaciones que se consideran por ley, que pueden ser violencia política en razón de género, pues también dejan un margen de subjetividad que puede caer en situaciones que yo creo que para la ciudadanía y para los propios participantes de la arena política también pueden como dejar, digamos,
una noción de que las autoridades electorales también le están entrando a esto, a sancionar a personajes o a partidos políticos ya como una arena política tal cual, es decir, de ver al instituto electoral jugando a la política. El caso ocurrió recientemente para una senadora, la senadora Antares Vázquez, que es senadora del grupo parlamentario de Morena por Guanajuato, quien en las discusiones que se dieron en torno a la reforma eléctrica, no sé si recuerdan, que una de las consignas de Morena frente a los opositores a la reforma eléctrica fue llamarles traidores a la patria. Eso fue algo que causó mucha polémica en su momento, se discutió mucho la cuestión de lo incorrecto o correcto que era denominarles traidores a la patria, y en alguna publicación de redes sociales, la senadora decía que el grupo parlamentario opositor, es decir, el del PRI, PAN, PRD, al quejarse de que les llamaran traidores a la patria, eran como muñequitas de Sololoy. Las muñequitas de Sololoy son estas muñequitas que se rompen fácilmente. Entonces, un grupo de senadoras utilizó la legislación para decir que eso implicaba un estereotipo sexista o estereotipo de género, y la senadora Antares Vázquez fue sancionada con bajar esa publicación de sus redes sociales y emitir una disculpa pública. En su momento estuvo el debate de si ella iba a ser inscrita o no en el registro de personas sancionadas por delitos de violencia política en razón de género, lo cual, si lo analizamos, tenía que ver con que fue una de las políticas que sonaban más en su momento para tener la candidatura a la gubernatura de Guanajuato. Es decir, actos de este tipo se convierten en un arma política contra los adversarios. El otro caso, que yo creo que es de mucha mayor gravedad, es el de la gobernadora Laida Sansores, gobernadora de Campeche, a quien, como ustedes saben, mantiene una emisión en sus canales de YouTube que se llama Los Martes del Jaguar, en donde, entre otras cosas, dio a conocer conversaciones de WhatsApp del presidente del PRI, Alejandro Moreno. Y en todo el material que, de acuerdo con la gobernadora, a ella le hicieron llegar y que ella difundió, había conocimiento de que el presidente del PRI tenía en su poder imágenes de contenido sexual de un grupo de diputadas. La gobernadora en su momento, así como difundió otras acciones de abuso de poder por parte del presidente del PRI, difundió lo que ella tenía en su poder como una situación que constituiría abuso de poder hacia las diputadas del PRI, porque el presidente del PRI tenía en su poder estas imágenes con contenido sexual y que podía implicar abuso, pues, de ejercicio de poder y de acoso contra ellas, como si un jefe de cualquier empresa obligara a sus empleadas para ascender, tener intercambios sexuales. Eso hizo mucha polémica en su momento, y lo que sucedió fue que un grupo de diputadas del PRI piden la sanción de la gobernadora por difundir que tenía en su poder estas imágenes. Y la gobernadora Laida fue sancionada también como culpable de violencia política en razón de género. El presidente del PRI no ha sido ni investigado, ni acusado, ni sancionado, cuando hay un indicio de que pudiera esto implicar una situación de acoso y de abuso dentro de su partido político. Y ya para finalizar voy a poner otros dos ejemplos también que, desde mi punto de vista, representan otra arista de lo que implica esta ley, porque
se pueden sancionar también a ciudadanos, a ciudadanas que no son funcionarios ni funcionarias o tal cual personas que se dediquen a la política. El primero es el de la senadora por Morena, Citlali Hernández, quien es secretaria general del partido. Y como ustedes saben también, que es una noticia, me parece que muy importante a nivel nacional, denunció al empresario Ricardo Salinas Pliego por una serie de insultos que viene profiriendo en contra de la senadora durante varios años, y los tribunales fallan en favor de la senadora, y la sanción pues implicaba una multa, que para el empresario realmente la cantidad creo que era insignificante, y además de una disculpa pública y bajar todas estas publicaciones de sus redes sociales. Impugna y el tribunal le da la razón, porque platicando con una compañera que es abogada, lo que ella comenta de esta situación es que estos actos discriminatorios de violencia en contra de la secretaria general y senadora, que son evidentes, que son contundentes, que incuestionablemente representan violencia y que están basados en estereotipos sexistas e estereotipos de género, eh, el hecho de que la agraviada sea senadora, tenga un cargo público, esté en la política, vuelve a esta ley a la que ella tiene que recurrir en lugar de la ley de las mujeres a una vida libre de violencia. Es decir, ahí hay un problema de a qué medida o a qué legislación se acogen las mujeres que están en la política y que están recibiendo este tipo de acusaciones. Y otra es las facultades que tienen los tribunales para sancionar a ciudadanos y ciudadanas de a pie. Y lo que eso implica también en términos del derecho humano a la libertad de expresión, que es un debate muy profundo que no creo que podríamos agotar en esta sesión, de hasta dónde tendría o no que llegar la libertad de expresión. Pero lo que sí está pasando es que hay tribunales que de este nivel, en esta medida y con esta ley, pueden limitar la libertad de expresión de las ciudadanas y los ciudadanos, que es yo creo que un problema inacabado y que a futuro va a ser una de las cuestiones que desde mi punto de vista van a tener discusión. Y el último es el de la reciente sanción que se hace a una opinadora de política, a Denise Dresser, también por difamar a una diputada federal de Morena. No voy a repetir lo que ella dijo, así como no mencioné tampoco lo que dijo Ricardo Salinas Pliego, pero tiene que ver con acusaciones sexistas de estereotipos de género en contra de la diputada. Y pasa algo similar como con Ricardo Salinas Pliego, pero en este caso llevado a la arena de la opinión política, es decir, hasta dónde el tribunal puede definir lo que puede o no decir alguien, que su trabajo, su profesión, su trayectoria, nos guste o no, porque a mí no me gusta y no estoy de acuerdo con las apreciaciones de Denise Dresser, pero forma parte de su derecho a la libertad de expresión. Es algo que está sobre la mesa. Y dentro de la sanción estaba hacer una disculpa pública. Entonces, lo que hace la opinadora es disculparse e inmediatamente justificarse y decir que va a impugnar, así como impugnó Ricardo Salinas Pliego. Entonces, es un proceso inacabado que se tendrá que revisar y ver si, como Ricardo Salinas Pliego, gana o no en ese proceso en donde está la acusación de haber ejercido violencia política en razón de género. Y bueno, ya me estoy pasando, la verdad, un poco de tiempo, pero ya nada más para terminar, quisiera platicarles que este proceso que se lleva a cabo, ya sea en el orden penal o en el orden electoral, cuando una mujer de un partido político
cualquiera que sea, o también puede ser una candidata ciudadana o una mujer que busca contender en alguna elección, acude a ellos, pues hay un, digamos, pasito atrás, que es lo que pasa dentro de los partidos políticos. Y también, por ley, los partidos políticos deben de tener protocolos internos de acompañamiento a las mujeres que decidan acudir ya, digamos, a este otro ámbito de lo penal. En el caso de Morena, las vías de sanción interna están definidas con el acompañamiento de las secretarías de mujeres, que pueden ser las secretarías nacionales, nacional o estatales, y se definen a través de su órgano interno de justicia, que es la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido. Cada entidad política funciona dentro de su propio marco estatutario, y pues entre otras acciones que tienen que hacer y que entre ellos Morena ha realizado, es lo que por ley está facultado para las secretarías de mujeres, que es ejercer el presupuesto destinado a actividades de fortalecimiento de la participación política de las mujeres, que se hacen con recurso etiquetado únicamente para ello y que se hacen en acompañamiento, en el caso de Morena, con el Instituto Nacional de Formación Política, y la otra es dar un acompañamiento a quienes decidan denunciar por parte de las secretarías de mujeres para ir al órgano intrapartidario de acuerdo a su protocolo de seguimiento y de atención a las denuncias. Y también cada partido puede imponer cuáles serían las propias sanciones internas para quien cometa actos de violencia política en contra de las mujeres. En el caso de Morena, estos pueden implicar la pérdida de sus derechos políticos, lo que implica que, por ejemplo, no pueden contender para algún cargo de elección popular en su caso, u otras sanciones. Entonces, bueno, yo creo que es o sea, lo que les he platicado es nada más una descripción de los recursos que tienen las mujeres para la atención a este tipo específico de violencia, que es, cómo se ha tipificado, cuál ha sido el camino recorrido para llegar a este tipo de sanciones, y también las problemáticas inherentes, yo creo que a todo, eh, a todo acto que implique la violencia contra las mujeres, yo creo que nunca inacabado y siempre avanzando pues en aras de que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia, y sobre todo en estos espacios que son cruciales para toda la sociedad. Y yo lo diría, algo que va más lejos, que es en un momento histórico inédito donde nunca había tenido nuestro país a tantas mujeres en cargos públicos, en todos los niveles de gobierno, e incluso con lo que también de forma inédita se va a observar para el siguiente año, en donde además de las mujeres que van a disputar paritariamente los más de 10,000 cargos que van a estar en la contienda, vamos a tener a candidatas presidenciales mujeres, una de ellas con la competitividad real que nunca había tenido ninguna mujer en la historia, porque mujeres candidatas ha habido. Lo que no ha habido es una mujer que tenga competitividad para poder llegar a ser presidenta de la República. Y que nuestro país, me parece que ya está en un momento histórico en donde esto se torna por primera vez como algo que es no solo aceptado, sino además esperado, que ser mujer es una condición política favorable. Eso nunca antes en la historia había sido así. Entonces el contexto es muy interesante, y sobre todo yo también insistiría en que como ciudadanas, como ciudadanos, tengamos claro que la participación política de más mujeres es un derecho que tenemos derecho a estar representadas, y sobre todo tenemos derecho a estar representadas sin violencia, porque la violencia política afecta a toda la sociedad en su conjunto, y que eso no implica que perdamos
como la crítica que creo que es necesaria, que tiene que existir ante estas situaciones. Entonces, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su escucha. Gracias a ti nuevamente, maestra Carla Mote. Bueno, antes de ceder la moderación de la parte de las preguntas y los comentarios, quisiera invitarlas a seguir todas las actividades del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Y bueno, me voy a permitir invitarlos a la próxima sesión de que será el 28 de noviembre y donde participarán la maestra Imelda Gutiérrez y la doctora Hilda Monraz aquí presente. Y bueno, pues ahora sí cedo esta parte de la moderación a la doctora Hilda Monraz. Adelante, Hilda. Gracias, Lilia. Gracias, Carla. Gracias a quienes nos acompañan acá. También en los siguientes anuncios mencionarles que tenemos nuestro podcast Hilanderas de lo Social en Spotify y que sale un episodio cada mes. Entonces, todavía, apenas estamos empezando, pero ha sido un podcast bastante interesante en el que hablamos sobre los temas que tratamos en el seminario. Y bueno, también pasando a comentarios, en primer lugar, abrir el espacio aquí por si hubiera alguna pregunta, algún comentario de las personas asistentes. En redes sociales hay saludos de Joana Osornio, de Octavio Monraz Gómez, y son lo que tenemos aquí, comentarios. No sé si alguna pregunta o comentario en este foro de manera presencial. Doctor Arias, ¿quieren? Perdón, doctor Arias, sí. Sí, bueno, antes que nada felicitar a la ponente por la gestión, claro, este cambio paradigmático de cuota hecho. Agradecerle mucho su participación. Y en lo personal, me queda claro términos de análisis estadístico, descriptivo. Existe la posibilidad en esta ley, con esta ley, un poco lo que sucedió con otras legislaciones de otras materias. Por ejemplo, estoy ahora simplemente recordando en materia de transparencia, cómo la transparencia comienza a empujar cosas, pero luego empieza a haber abusos en el ejercicio, precisamente para afectar intereses o situaciones a ciertos personajes. En otras, el uso político, digamos, o interesado del ejercicio de transparencia, y luego la evolución sobre la ley de archivos, en fin, todo este tipo de cosas. Me parece que en esta materia nos vamos a encontrar con algo muy similar. Nos has planteado dos casos al final, en donde efectivamente se ejerce una violencia, sin embargo, el imputado o la imputada tiene los recursos suficientes, digamos, para pues atender al asunto, pero darle la vuelta e impugnar. Como tú dices, si hay un debate ahí sobre hasta dónde llega la libertad de expresión. Pero está la otra parte, que lo referiste muy rápidamente, incluso con la página esta que están indicados. ¿Cuántos casos hay de varones, y lo digo varones, que se han visto afectados por esta normativa y que a todas luces, digamos, digamos, no hay de fondo realmente un acto, sino que es más bien un uso político en contra de estos varones? Esa parte a mí en lo personal me preocupa mucho por el asunto del abuso. Pues lo hemos visto en transparencia, lo vemos en archivos y seguramente lo estaremos viendo ahora en este próximo proceso electoral, porque como bien tú lo señalas, sería el siguiente proceso electoral, más allá de la coyuntura, por supuesto, histórica, coincido contigo, donde puede darse por primera vez que llegue una mujer a la presidencia de la República. Es un hito, digamos, histórico que habrá de marcar a este país, pero me parece que en el proceso puede haber muchísimas afectaciones a varones, ¿no? En sus derechos políticos. Entonces, esa parte, no sé cómo
tu opinión pues al respecto sobre cómo poder eventualmente que no se vea, digamos, contaminado políticamente el uso, el ejercicio y ciertamente el derecho que tienen las mujeres a una vida libre de violencia y particularmente las mujeres que participan en política. O sea, estoy consciente de la circunstancia histórica, sin embargo, como varón, siempre me preocupa el uso político o interesado de este tipo de recursos. Sí, por ahora sí. A mí me parece una pregunta muy interesante y una reflexión crucial. A veces en debates de este tipo parece que está viciado de inicio y que creer que puede darse esos casos en una visión maniquea, entonces sería colocarnos del lado de los agresores. Y a mí me parece que tenemos que despejar ese tipo justo de maniqueísmos y ver que eso es una posibilidad. Y yo lo voy a decir también, aunque en algunos momentos resulta polémico e incluso políticamente incorrecto, pero en su momento algunas feministas lo pensamos de el Me Too, es decir, de la utilización política, ya no, digamos, necesariamente con fines de visibilización o de sanción de lo que implicaría violencia o acoso sexual contra mujeres y que definitivamente por, digamos, la facilidad con la que se podía propagar e incluso en algunos ámbitos de competencia como pueden ser incluso competencias de orden académico, como asignación o avance de plazas, ascenso de personajes específicos, encargos dentro de las jerarquías académicas, etcétera, sí se podía utilizar como un arma para utilizarlo en estas contiendas. Es decir, la falta, digamos, de certezas jurídicas que se dieron en su momento, de certezas en lo que implicaría una sanción, pues también resultan problemáticas a la luz de la propia dignidad de las personas e incluso de sus derechos humanos, sin dejar de lado que es algo que conocemos todas las mujeres y que me parece que ninguna puede pasar de vista, que es la incompetencia de los órganos de justicia o incluso órganos intrauniversitarios para poder atender estas situaciones que ponen en riesgo la seguridad y la vida de las mujeres. Pero sin duda es un debate importantísimo. Yo creo que en casos de lo que implica la política, de lo que implica el ejercicio continuo de esta disputa que es inherente a la vida política, es casi que algo que tendríamos que pensar per se a este tipo de legislación por el simple hecho de que puede implicar la pérdida de derechos políticos de una persona, sea hombre o mujer, porque hay tanto hombres como mujeres en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. No me atrevería yo a dar una solución. Creo que las abogadas y las juristas tendrían mucho más que aportar de cómo podría preverse o prevenirse esta situación, porque efectivamente a veces salta, digamos, a la opinión pública, a las notas, a lo que conoce la ciudadanía, lo que pasa en algunas esferas de alto nivel. Pero estamos hablando de casos que pueden darse en un municipio, que pueden darse entre regidores, en el caso de la Ciudad de México, entre concejales, es decir, en donde no está el foco de atención y por lo tanto pueden darse esos abusos. Y por otra parte, yo sí, pues creo que sería importantísimo un piso ético. Y lo voy a mencionar también sin decir nombres porque hay que ser responsables, pero recientemente en la Cámara de Diputados hubo un altercado en donde una diputada dio un manotazo frente a todos en el centro de la tribuna a otra diputada y entonces la diputada agredida amenazó con acusarla por violencia política en razón de género y dijo que iba a perder sus derechos políticos. A ver, es que qué más explícito hay que eso para ver que su objetivo no es la reparación del daño, no es una sanción que busque que no vuelva a repetirse un caso como estos, sino de entrada lo que se está buscando es quitarle a una persona sus derechos políticos.
Y yo aquí mencioné algunos casos que yo creo que son los más conocidos con cierta nitidez, pero yo que soy militante de un partido político, lo he expresado también públicamente cuando esto sucede en contra de los que son nuestros adversarios políticos, porque a mí me parece que sí, pues tiene que haber justo ese piso ético de que nos afecta a todas las mujeres si eso se utiliza políticamente como una vía de rencillas y de la contienda política que puede haber. Y yo quisiera ya para terminar recoger las palabras que en un evento público justamente que se dio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman. Ahí ella expresó esto y dijo que las mujeres que están en política están, y lo dijo, lo voy a decir como ella lo expresó, en un espacio pinche, porque es un espacio donde hay mucha rispidez, es consustancial a la política. Es decir, una mujer que está en política no tendríamos que apelar a que nunca se le cuestione o a que todo se considera violencia política, porque eso me parece que al contrario de beneficiar, implica una condescendencia hacia su papel, ¿no? Como persona que debate ideas políticas, que está tomando decisiones, etcétera. A la presidenta de mujeres, de InMujeres, se le fueron a la yugular, dijeron que cómo la representante del Instituto Nacional de las Mujeres podía decir eso. Porque también vivimos en un contexto en donde indignarse en redes sociales y atacar a todas las personas que piensen diferente se convierte en algo muy común. Y escribió después una columna en el Universal en donde explica con más detalle y ya no con este uso de las palabras que a lo mejor a algunas personas les parecieron inadecuadas, cuál es su postura en torno a esto. Y yo comparto la postura de la presidenta Nadine, que pues tiene que ver con que la contienda política es cosa tan importante es, por lo tanto, tan pesada y tan difícil. Yo no creo incluso que pueda ser distinta. Y ya para terminar, no puedo evitar recordar a las primeras mujeres que llegaron al cargo de diputada federal en 1955. Leyendo el diario de los debates, se puede ver la forma en la que eran consideradas como incompetentes de origen, se les dice que cómo van a estar en la Cámara si no saben, no deben saber cocinar. Lo dicen explícitamente en las sesiones de la Cámara de Diputados. A ver, las mujeres hemos avanzado tanto que hemos avanzado tanto también en el sentido de que pues ahora son un contrincante digno con todo lo que eso implica, que también implica la pasión política, pero siempre que no pueda caer en violencia. Entonces, esa sería mi opinión. Gracias. Gracias. Sigue abierto el espacio. Yo te quiero hacer una pregunta, como, pensando en toda reflexión que haces desde la historia, y justo tiene que ver también con lo que había dicho el doctor Arias. Entonces, la quiero encerrar en una sola. Entonces, ¿qué condiciones habría que tener para pensar en una ley que realmente fuera justa en términos de erradicar la violencia política contra las mujeres? Pienso como feminista en que la violencia contra las mujeres, física, psicológica, sexual, que vivimos algunas mujeres y que algunas han podido o hemos podido denunciar, y se supone que tiene más años y más tipificación, no se logra una reparación del daño y tampoco se logra un castigo justo. Entonces, si hablamos en materia política, de representación política y haciendo alusión al recorrido histórico que hiciste, pues sí, 1953 la coyuntura, pero hasta el 55 las primeras diputadas, pero hasta el 79 la primera gobernadora. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar o qué condiciones tiene que haber para que realmente una ley erradique la violencia? No una ley, sino que sea una condición justa para erradicar la violencia contra las mujeres en razón política. Pensando en todo este bagaje histórico, sobre todo eso, o sea, la historia para eso nos sirve, ¿no? Para iluminar el presente. ¿Tú qué piensas? Una reflexión como final para eso.
Muchas gracias, doctora Hilda. Yo no, repito que no me atrevería como a decir específicamente qué puntos se tendrían que reformar de la ley. No soy experta en leyes. Lo que observo, pues es lo que les platico más desde un punto de vista político, pero una cosa que sí creo es que existe, y eso es algo inherente a todas las leyes, eso es algo que no se puede acabar ahí, todos lo dicen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el nivel de subjetividad o interpretación de toda ley en su aplicación, ¿no? Los ministros de la Suprema Corte pues son los encargados de interpretarla y por lo tanto dar, digamos, cómo correctamente se debe de aplicar cualquier normatividad. Pero sí hay miembros de los tribunales electorales que lo han expresado. Cuando llegan las acusaciones de violencia política, hay cierto nivel de subjetividad que ellos tienen que sortear, ¿no? De si algo constituye o no violencia política e incluso de cuál va a ser la sanción, porque las sanciones pueden variar muchísimo, tanto en el monto, por ejemplo, de una multa o en si van a estar inscritos o no en el padrón de violentadores, cuánto tiempo van a estar, etcétera. Y pues me temo también que como sucede con otras situaciones de violencia en las que estamos implicadas las mujeres, hay una dificultad inherente a eso para poder demostrarlo, que eso sí se ha visto en otros casos penales, como puede ser la violencia sexual, la violencia psicológica. Yo creo que en este también eso está presente. Ahora bien, lo que yo sí me atrevería a decir que es un paso necesario para que esto sea lo menos posible, para que haya el menor margen posible de subjetividad en la interpretación de la ley, es que haya personas con plena ética, sin inclinaciones políticas, ni explícitas ni implícitas, o al menos que actúen con un piso ético dentro de los tribunales electorales. Que desafortunadamente es algo que hemos visto que estos espacios, todos los espacios que conforman al Poder Judicial, tienen una balanza política y que ha sido muy evidente y sobre todo lo ha sido en el último sexenio. Entonces creo que hay un tema sobre la mesa que es la necesidad de una reforma al Poder Judicial y algo que también recientemente se colocó como parte de la agenda política, que fue la reforma electoral, que desafortunadamente no se logró en nuestro país, que es lo que el presidente le llamó Plan A, y luego las leyes secundarias se le llamó Plan B y también lo echaron atrás, y que ahora se denomina Plan C, y que es como el horizonte político a más corto plazo que se está planteando desde este gobierno en particular. Bueno, muchas gracias. Si no hay ningún otro, perdón, adelante, por Hola, favor. buenas tardes. Yo tengo dos preguntas muy específicas. La primera es si la ley y bueno, la parte de las sanciones que se contemplan también incluyen, tal vez apelando a este piso ético y demás, por ejemplo, sanciones que tengan que ver con cursos de reeducación o demás, porque creo que en algunos puntos muchos de esos violentadores mismos ya han tenido cursos de género desde carácter de funcionario público, ¿no? ¿Y qué tanto ha servido eso? Y la otra, también una pregunta vista desde acá, desde Jalisco, en ese espejo con la Ciudad de México, con el centro del país, y también el nivel federal versus local y demás, si también hay números de cuántos casos ha habido de sanciones para gobiernos más abajo que el nivel federal. Eso, gracias. Sobre los cursos, sí, dentro de lo que puede recibir de sanción una persona, están desde las multas, bajar los tweets o las publicaciones de Facebook o lo que sea que hayan hecho, disculpas públicas y también tomar cursos de sensibilización en la materia. Y por ejemplo, llama la atención que en el último caso que les platiqué, que es el de la opinadora Denise Dresser, explícitamente se le ordena que tome un curso pagado por ella misma. Entonces, sí es como algo que a lo que se recurre, ¿no? En el proceso reeducativo. Y sobre las cifras,
solamente tengo claridad de las cifras totales de sentencias. Esas sentencias quiere decir que ya pasaron por todo el proceso y que ya se determinaron como tal que sí había, ¿no? Una sanción. Pero habría que ver a niveles locales cómo está esa situación. Y otra cuestión también es que lo mismo, se pone mucho el foco en lo que pasa a los niveles federales, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, pero es algo que yo creo que debe suceder con muchísima frecuencia en los más bajos niveles. Uh-huh. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿No? Bueno, pues agradecemos mucho la presencia de quienes están aquí en el Salón Tanamaxtli del Colegio de Jalisco. También agradecemos a la doctora Lilia por coordinar también esta sesión. Recordamos otra vez que la siguiente semana estaremos con la sesión ordinaria del mes. También que esta sesión quedó grabada, entonces si se la perdieron en vivo pueden verla posteriormente o repasarla quienes estamos aquí. Agradecerle mucho a la maestra Carla Mote porque viajó desde la Ciudad de México y casi recién aterrizó para acompañarnos en esta tarde-noche y ojalá sigamos contando con su presencia también en otros espacios del seminario y del Colegio de Jalisco. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.